Mi madre escribió, «Estás fuera. Avanzaremos sin ti». Respondí, «Ok», y me adelanté, bloqueé las cuentas y cancelé la casa. 2 días después, 58 llamadas y su abogado en crisis. Respondí, «Disfruten avanzando». El pánico fue total. Mi nombre es Isabella Guízar Ríos. Tengo 34 años. Y a las 6:12 de un jueves por la noche, parada en un pasillo de servicio del hospital, todavía con mi gafete puesto y un blazer que olía a café rancio y antiséptico, escuché un mensaje de voz que debería haberme destrozado. En cambio, clarificó todo. La voz de mi madre era hielo puro, pulida, controlada, la misma voz que usaba cuando quería sonar virtuosa frente a extraños. Estás fuera. No nos contactes de nuevo. Seguiremos adelante sin ti. Luego colgó como si estuviera dictando una sentencia, no abandonando a su propia hija. Me quedé allí mirando la pared de bloques de hormigón mientras un conserje empujaba un carrito a mi lado y una alarma de código resonaba en algún lugar del pasillo. No lloré. No devolví la llamada. La reproduje una vez, luego 2, porque necesitaba escuchar el desprecio lo suficientemente claro como para dejar de mentirme sobre en qué se había convertido mi familia. No solo me habían expulsado. Finalmente habían dicho en voz alta lo que habían estado practicando durante años. Yo solo era útil cuando estaba resolviendo sus emergencias, firmando sus papeles, limpiando sus desastres y haciendo que sus vidas parecieran respetables desde fuera. En el segundo en que dejé de ser conveniente, me volví desechable. Así que, envié un mensaje de texto de una sola palabra de vuelta, de acuerdo. A las 8 de la mañana siguiente, el acceso estaba bloqueado. Un acuerdo de casa estaba cancelado. Y la primera grieta en su futuro perfecto ya se había abierto de par en par. Esto es lo que mi madre no entendió cuando envió ese mensaje. Pensó que estaba desechando la decepción familiar. Lo que en realidad cortó fue a la única persona que sabía dónde estaba escondido cada frágil pilar de soporte dentro de la casa que fingían que nunca se derrumbaría. Yo no era un cajero automático con sentimientos. Yo era quien pasaba 6 años desenredando silenciosamente cada emergencia financiera que creaban y luego disfrazaban como mala suerte temporal. Mi experiencia no era en banca o bienes raíces. Trabajaba en cumplimiento forense para fundaciones hospitalarias y redes de atención privada, lo que significaba que era muy buena identificando a dónde se suponía que iba el dinero. A dónde iba realmente y qué sucedía cuando la gente pensaba que la firma de un familiar de confianza podía limpiar un rastro sucio. Mi familia nunca había respetado ese trabajo, pero les encantaba lo que podía hacer por ellos. Con el tiempo, me convertí en la que revisaba contratos que no leían, corregía la exposición fiscal que no entendían, estructuraba planes de pago que no podían sostener y traducía las consecuencias a un lenguaje que podían ignorar. El último lío involucraba una mudanza de lujo a una casa más pequeña de la que mis padres se habían jactado durante meses. Vender la antigua propiedad familiar, moviendo fondos puente a través de un acuerdo de depósito en garantía temporal, y cerrar una casa adosada de alta gama con acceso controlado cerca del lago. Le decían a los amigos que era un nuevo capítulo. Lo que no decían era que el puente solo existía porque yo había aceptado, en contra de mi mejor juicio, supervisar la cadena de acceso legal, confirmar la documentación de la fuente de fondos y mantener la autorización compartida sobre 2 cuentas vinculadas hasta el cierre. No propiedad, no robo, nada dramático e ilegal como las historias falsas en línea. Solo el tipo de confianza administrativa muy real que la gente explota cuando asume que nunca dejarás de rescatarlos. A las 7:43 de la mañana siguiente, me senté en la isla de mi cocina con mi portátil abierto, mi café intacto, y el mensaje de voz de mi madre sonando en mi cabeza como un metrónomo. Entonces hice exactamente lo que hace un profesional competente. Cuando una parte hostil corta explícitamente el contacto mientras aún depende de su cooperación legal, retiré mi participación. Notifiqué al coordinador de títulos que ya no servía como contacto de verificación para el paquete de documentación fuente. Informé al corredor por escrito que revoqué mi autorización para comunicarme sobre la transacción. Marqué las credenciales de acceso compartido para suspensión inmediata pendiente de revalidación de identidad. También envié una nota corta y perfectamente profesional al contador familiar indicando que cualquier documento previamente dirigido a mí necesitaría ser reemitido sin mis credenciales, mi cadena de revisión o mi lenguaje de indemnización adjunto.
Sin gritos, sin amenazas, sin discurso de venganza, solo una serie de retiradas legales de sistemas que solo funcionaban porque yo estaba en ellos. Y entonces las consecuencias comenzaron a caer más rápido de lo que esperaba. El cierre de la casa adosada se retrasó en 1 hora porque el lado del vendedor se negó a proceder con una verificación incompleta en una transferencia sensible al tiempo. Un contratista de restauración que mi padre ya había contratado para la propiedad antigua detuvo su calendario de mudanza porque la confirmación del depósito no se había liquidado en la forma esperada. Una instalación de atención privada que mi madre había estado cortejando para la transición temporal de mi abuela solicitó garantías de pago actualizadas antes de reservar la suite que había estado alardeando a sus amigas. Ese último detalle me hizo quedarme inmóvil porque fue la primera pista de que esto no se trataba solo de otra fantasía de reubicación de lujo. También estaban mudando a mi abuela. Y lo habían estado haciendo con un nivel de exceso de confianza financiera que solo tenía sentido si creían que yo amortiguaría cada aterrizaje. Al mediodía, llegó la primera llamada. Dejé que sonara, luego otra, luego 6 más. Es curioso lo rápido que no nos contactes de nuevo se convierte en porque no contestas. Cuando el papeleo deja de moverse. ¿Alguna vez has notado que algunas familias solo creen en los límites cuando son ellos quienes los establecen? No escuché la voz de mi madre primero. Escuché pánico vistiendo la voz de mi padre como un traje barato. Dejó 2 mensajes de voz antes del almuerzo tratando de sonar mesurado y fallando ambas veces. Ha habido un malentendido. Luego, 20 minutos después, necesitas llamarnos hoy. A las 3 de la tarde, el tono había cambiado de dignidad tensa a alarma pura. La compañía de títulos dice que hay una retención. Patricia dice que retiraste autorizaciones. No sé qué juego estás jugando, pero esto tiene que arreglarse antes del final del día. Guardé los mensajes y volví al trabajo. Estaba revisando una pista de auditoría para un ala de oncología financiada por donantes cuando mi teléfono se iluminó una y otra vez en el escritorio a mi lado. Cada vibración más frenética que la anterior. Recuerdo mirar la pantalla y ver el chat grupal familiar repentinamente activo después de semanas de silencio, como si mi existencia hubiera sido restaurada solo porque su cronograma se estaba derrumbando. Esa noche, finalmente abrí los mensajes. Mi hermana no preguntó qué pasó. Acusó, ¿cómo pudiste hacer esto justo antes de la mudanza? Mamá está humillada. ¿Siquiera entiendes el daño? Ahí estaba. La lógica familiar habitual, sus elecciones, mi culpa, sus mentiras, mi carga, su vergüenza, mi emergencia. Estuve a punto de responder, pero luego llegó una transcripción de un mensaje de voz de mi madre, y la leí 2 veces porque la hipocresía era tan perfecta que se sentía guionizada. Me llamó vengativa, inestable y desagradecida en el mismo aliento en que exigió que arreglara el problema del papeleo de inmediato. Sin disculpa por haberme cortado. Sin reconocimiento de que me había dicho que no me pusiera en contacto con ellos de nuevo. Solo indignación de que me hubiera tomado la palabra. La parte que lo cambió todo vino más tarde esa noche cuando revisé un hilo de correo electrónico que casi ignoré. Era del enlace de atención de la residencia privada que mi madre había estado usando para reubicar a mi abuela. No me pedían que pagara nada. Pedían que confirmara si la estructura de financiación descrita previamente por la familia seguía siendo válida porque el depósito se había representado como vinculado a las ganancias de la compra de la casa adosada, que a su vez dependía de la venta de la propiedad antigua, que ahora parecía estancada. El enlace fue cuidadoso y profesional, pero la implicación fue brutal. Mi madre había estado buscando atención de prestigio que en realidad no podía asegurar sin apilar una promesa inestable sobre otra. Había construido toda la cadena sobre mi fiabilidad, y luego me había cortado como si yo fuera el problema. 2 días después del mensaje de voz, tenía 58 llamadas perdidas, no 79, no un número inflado para el drama. 58. Y cada una de ellas importaba porque cada una marcaba la velocidad a la que el control se estaba drenando de personas que habían pasado años tratándome como un generador de respaldo que podían patear cuando las luces se apagaban. Las llamadas vinieron de mis padres, mi hermana, 2 números desconocidos, un corredor y un contratista. Luego, a las 8:17 de la tarde. Recibí el mensaje que me hizo entender que había más en juego que un cierre retrasado. Era de un bufete de abogados. Señorita Ríos, soy Graham Pique en representación de sus padres.
Tenemos un problema serio y necesitamos hablar esta noche. Miré la pantalla, luego el viejo mensaje de voz de mi madre, y luego de nuevo. Problema serio. Esas palabras sonaban diferentes cuando venían de alguien que cobra por hora. Escribí exactamente 6 palabras de vuelta, disfruten siguiendo adelante. Eso lo dijeron ustedes primero. Sick. Luego puse mi teléfono boca abajo y los dejé sentarse en el silencio que habían tratado de darme. ¿Qué harías cuando las mismas personas que te expulsan de repente necesitan tu nombre adjunto a su supervivencia? A la mañana siguiente, supe cuál era el problema serio. Y no era solo una casa. Era reputación, influencia y el tipo de rastro documental que la gente asume que nadie dentro de la familia expondrá jamás. Graham Pike volvió a llamar desde un número nuevo y esta vez contesté porque los abogados no se vuelven teatrales a menos que algo caro se esté quemando. Fue cuidadoso con sus palabras al principio, casi molesto con calma. Dijo que había habido complicaciones inesperadas ligadas a la secuencia de la propiedad, a la reserva de vida asistida y a ciertas declaraciones hechas a terceros con respecto a la liquidez disponible. Le pedí que hablara con franqueza. Hubo una pausa. Luego lo hizo. Mis padres ya se habían presentado ante el vendedor, la instalación de atención y al menos un consejo social como totalmente financiados para una gran transición de estilo de vida. Mi madre, que formaba parte del comité de recaudación de fondos para una organización benéfica boutique de atención a personas mayores, aparentemente había aprovechado esa imagen en todas partes. Había prometido un paquete de patrocinio, insinuado un evento de recepción en la nueva casa adosada, y le había dicho a la gente que la familia estaba consolidando activos sin problemas. Excepto que la liquidez no era fluida. Era frágil. Mi padre había estado cargando con deudas comerciales que yo no sabía que existían. Mi hermana había agotado silenciosamente una línea de emergencia conjunta que se suponía que debía permanecer intacta, y la propiedad antigua necesitaba reparaciones lo suficientemente graves como para asustar a un comprador sensible al precio si se revelaban demasiado tarde. No se estaban mudando desde una posición de fuerza. Estaban luchando antes de que todos notaran. Le pregunté a Graham la única pregunta que importaba. ¿Alguien forjó mi revisión o implicó que todavía estaba supervisando esto después de que me retiré? Su silencio me dijo más que su respuesta. Dijo que algunas partes pueden haber confiado en entendimientos previos relacionados con mi papel. Ese es lenguaje legal para alguien se sintió cómodo usando mi credibilidad después de que ya no tenían mi consentimiento. Mi pecho se enfrió entonces, no con rabia, sino con certeza. Le dije que solo me comunicaría por escrito. Él comenzó a presionar, mencionando el estrés familiar, la transición de mi abuela, la presión arterial de mi madre, la sensibilidad del asunto. Lo corté. Un problema serio para ellos no crea una obligación para mí. Luego colgué. El resto se deshizo en pedazos. Un miembro del Consejo de Caridad me reenvió accidentalmente o deliberadamente un borrador de invitación para una velada de donantes organizada por mi madre en la casa adosada aún no comprada. La copia del evento elogiaba el compromiso continuo de la familia Ríos con el apoyo digno a los ancianos, lo que habría sido nauseabundo en cualquier circunstancia. Pero especialmente sabiendo que mi abuela estaba siendo movida como un objeto decorativo en una campaña de marca construida sobre dinero no asegurado. También descubrí que mi hermana les había dicho a varias personas que yo estaba manejando el lado del cumplimiento de la transición. Una frase lo suficientemente vaga como para sonar impresionante y lo suficientemente falsa como para exponerme si las cosas salían mal. Ahí es cuando la historia dejó de ser sobre sentimientos heridos y se convirtió en autopreservación. Si su fantasía se derrumbaba públicamente mientras mi nombre flotaba por ahí en el fondo, no solo sería la hija que usaron. Sería la profesional cuya credibilidad sería arrastrada a través de su proyecto de vanidad. Así que reuní todo. El mensaje de voz donde mi madre me cortó, las marcas de tiempo de mis revocaciones, el correo electrónico que confirmaba mi retirada de todas las autorizaciones, la solicitud del centro de atención para garantías actualizadas, el borrador del evento, los mensajes de mi hermana. Los compiló en una carpeta limpia de la forma en que construiría cualquier archivo de caso. No para destruirlos imprudentemente, sino para asegurar que la verdad tuviera estructura si alguna vez la necesitaba. Esa tarde, mi madre finalmente dejó de fingir estar ofendida y me mostró quién era realmente. Llamó desde un número bloqueado, y cuando contesté,
no dijo hola. Siseo, ¿cómo te atreves a avergonzarnos así? No, ¿cómo te atreves a abandonar a la familia? No, ¿por qué estás haciendo esto? Avergonzarnos. Ese era el centro de su universo. Le dije que la vergüenza provenía de construir una vida pública con promesas que no podía permitirse mantener. Ella espetó que todo lo que hacían había sido por la familia, que yo era egoísta, fría, imposible de amar últimamente. Luego cometió el error que quemó el último de mis titubeos. Dijo, después de todos los sacrificios que hicimos, nos debías cooperación. ¿Debíamos? Ahí estaba. No amor, no confianza, deuda. La misma deuda que habían estado cobrando desde que yo tenía 21 años y era la primera en la familia en entender contratos, plazos y consecuencias. Querías que los villanos fueran más claros. Este fue el momento. Porque la verdad es que su crueldad no comenzó con un mensaje de voz. Comenzó años antes cuando mi padre tomó prestado de mi fondo de posgrado para salvar las apariencias en una inversión fallida, y me dijeron que no fuera dramática. Se profundizó cuando mi madre me presionó para que me saltara una entrevista de beca para ayudarla a organizar un almuerzo benéfico que quería fotografiar para la prensa local. Se endureció cuando mi hermana lloró en mi sofá por facturas vencidas, tomó el dinero que transferí y publicó fotos de vacaciones en la piscina 3 semanas después. Cada vez que objetaba, me llamaban dura. Cada vez que lo arreglaba, me llamaban familia. Algunos de ustedes ya saben exactamente qué tipo de trampa es esa. 3 noches después, todo detonó en público, solo que no de la manera que mi madre esperaba. ¿Recuerdas ese borrador del evento de donantes, el que estaba circulando antes de que siquiera poseyera la propiedad que planeaba exhibir? Resulta que ella no había cancelado la recepción real del comité vinculada a esa campaña. Simplemente había cambiado el lugar de regreso al conservatorio histórico de la organización benéfica y les había dicho a todos que el cambio de lugar se debía a refinamientos logísticos. Un contacto mutuo me envió la invitación actualizada con una sola línea debajo: quizás quieras saber lo que se está diciendo de ti. Casi lo ignoro. Luego leí el archivo adjunto. Mi madre se había estado presentando a los donantes como una cuidadora bajo una tensión extraordinaria, una mujer que cargaba tanto con el futuro de su madre anciana como con la carga de una hija distanciada que ha elegido el resentimiento sobre la responsabilidad. No solo me estaba apartando en privado. Se estaba reescribiendo públicamente la historia antes de que el colapso pudiera caer sobre ella. Así que fui. No fui en un vestido rojo para causar una escena. No llegué con seguridad o con una carpeta bajo el brazo como alguna vengadora de telenovela. Fui exactamente como la gente menos espera que llegue el problema, con calma, temprano y vestida como alguien que pertenece a las habitaciones donde se espera que las mentiras mantengan su postura. El conservatorio estaba lleno de cristal, vegetación invernal, madera pulida y gente rica fingiendo empatía por encima de un champagne pasado. Vi a mi madre al otro lado de la sala de inmediato, sonriendo con esa suavidad caritativa que solo usaba cuando había testigos. Mi padre estaba de pie cerca del muro de donantes luciendo 20 años mayor de lo que se veía una semana antes. Mi hermana se reía demasiado fuerte junto a un fideicomisario que reconocí de una junta regional de salud. Luego mi madre me vio y por un segundo perfecto todo su rostro olvidó cómo actuar. Cruzó la sala rápido, con los dientes apretados detrás de una sonrisa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, apenas moviendo los labios. Dije que fui invitada a la historia que has estado contando. Trató de guiarme hacia un pasillo lateral, pero 2 mujeres se giraron ante la tensión en su voz, así que siguió sonriendo. Este no es el lugar, respondí con la misma suavidad. Tú lo convertiste en el lugar cuando usaste mi nombre para mantener tu versión unida. Eso la sacudió. Siseo que todo el mundo ya sabía que yo había sido difícil, inestable y vengativa desde que retiré mi apoyo durante una crisis familiar. Pregunté si con apoyo se refería a mi credibilidad, a mi trabajo o a la autorización que siguió usando después de cortarme. Eso golpeó más fuerte de lo que pensé porque mi padre, parado a pocos metros, miró directamente al suelo. Mi hermana se apresuró a entrar a continuación, toda pánico frágil y perfume caro. No puedes hacer esto aquí, murmuró. Mamá apenas se está manteniendo a flote. La miré y recordé cada vez que había utilizado sus lágrimas como arma para externalizar las consecuencias de sus elecciones.
Interesante, dije, porque recuerdo que todos ustedes estaban muy comprometidos a seguir adelante sin mí. Agarró mi brazo. Ese fue su error. No porque doliera, sino porque la gente lo vio. Un fideicomisario se giró, luego una pareja de donantes. Luego uno de los coordinadores del evento que ya parecía sobrecargado y sospechoso. Mi madre cambió de táctica de inmediato y subió la voz medio tono. Solo lo suficiente para sonar herida, no lo suficiente para sonar culpable. Isabella, por favor. Esto es por tu abuela. Esa línea estaba destinada a hacerme parecer monstruosa si no cedía. En cambio, dije lo más callado de la habitación. Entonces hablemos de la abuela. El silencio se mueve de manera diferente en los espacios ricos. No golpea. Se congela. Le pregunté a mi madre si a los residentes de atención se les había dicho que el depósito dependía de un cierre que no había ocurrido. Le pregunté a mi padre si el vendedor sabía que las reparaciones de la propiedad antigua eran más extensas de lo que se representó originalmente. Le pregunté a mi hermana si había dicho o no a la gente que todavía estaba manejando el cumplimiento después de que revoqué ese papel por escrito. Sin gritos, sin teatro, solo preguntas lo suficientemente agudas como para perforar la imagen que habían inflado a su alrededor. Mi madre trató de callarme llamándome cruel. Mi padre dijo que esto era privado. Mi hermana comenzó a llorar a comando, pero para entonces las personas equivocadas estaban escuchando. Un fideicomisario se acercó y preguntó suave pero inequívocamente, ¿la señorita Ríos no estaba involucrada en la transición después de todo? Me giré hacia él y dije, no después de que me dijeron que no los contactara de nuevo. Tengo el mensaje de voz, los avisos de retiro y las marcas de tiempo si alguien necesita claridad. Mi madre se puso blanca, no blanca de rabia, sino blanca acorralada. Sabía exactamente lo que importaba en esa sala. No la moralidad, no la lealtad familiar, sino la inconsistencia documentada. En cuestión de minutos, el presidente de la Junta la apartó. El coordinador del evento susurró a alguien de asuntos legales. Mi padre parecía que iba a enfermarse. Mi hermana siguió diciendo que esto era un malentendido, pero su rímel corría y nadie importante la estaba consolando. Ese todavía no fue el golpe más duro. El golpe más duro vino de una mujer que solo había conocido 2 veces antes, una donante mayor con el tipo de dinero que no necesita alzar la voz. Miró a mi madre y dijo muy tranquilamente, Patricia, se discutieron los compromisos caritativos antes de que las obligaciones de su propio hogar fueran estables. Fue una frase tan precisa que cortó la sala por la mitad, porque todos allí entendieron lo que realmente significaba. Había estado actuando con generosidad con dinero que no controlaba, mientras que sus obligaciones privadas se mantenían unidas por una hija que acababa de vilipendiar públicamente. Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Me fui antes de que el espectáculo pudiera abaratarse, pero no me fui con las manos vacías. Mientras salía, Graham Pike me interceptó cerca del guardarropa sin rastro de su compostura anterior. Preguntó si podíamos resolver los asuntos en silencio. En silencio, otra palabra favorita que usa la gente cuando quiere decir antes de que las consecuencias se vuelvan permanentes. Le dije que no tenía ningún interés en el espectáculo, solo en la distancia y la precisión. Dijo que mis padres ahora enfrentaban el colapso de la venta de la propiedad, el escrutinio de la Junta de Caridad y una posible queja por tergiversaciones relacionadas con un contrato de atención. Lo miré y dije, eso suena serio. Luego tomé mi abrigo y me fui a casa. Déjame preguntarte algo. Cuando una familia usa tu silencio como material de construcción para sus mentiras, ¿hablar es venganza o simplemente defensa propia al fin? La vergüenza pública no me arregló. No me envió a bailar por mi apartamento, curada y triunfante como les gusta fingir a las historias de venganza baratas. Me dejó nerviosa, con náuseas y sin poder dormir. Seguí reproduciendo la escena en el conservatorio, no porque me arrepintiera de decir la verdad, sino porque la gente como mi familia te entrena para sentirte culpable en el momento en que dejas de absorber el impacto por ellos. Todo el fin de semana, mi teléfono vibró con tácticas cambiantes. Mi padre envió un mensaje de texto diciendo que la presión arterial de mi madre se había disparado y que lo que fuera que esto fuera se había ido demasiado lejos. Mi hermana escribió 3 párrafos sobre trauma, lealtad y cómo estaba castigando a todos por un problema de comunicación.
Mi madre alternó entre el silencio y mensajes breves y venenosos, insinuando que había destruido el futuro de mi abuela por despecho. Ninguno de ellos reconoció el orden real de los acontecimientos. Ella me cortó. Ellos continuaron apoyándose en mi rol. Me retiré correctamente y su propio frente falso colapsó bajo su propio peso. No fui a terapia con un novio sabio que resumió la lección en una sola frase. Fui porque me temblaban las manos al abrir mi bandeja de entrada y porque me di cuenta de algo feo. Incluso después de todo esto, todavía quería que una parte de mí tuviera permiso para dejar de rescatarlos. Resopla me reuní con una terapeuta de trauma llamada doctora Liz Mercer, y ella no me halagó con clichés sobre el empoderamiento. Me hizo una pregunta que se alojó en mis costillas: ¿cuándo te enseñó tu familia por primera vez que la utilidad era el precio de pertenecer? Me senté allí durante mucho tiempo antes de responder. Tenía 13 años cuando mi madre comenzó a hacerme mediar en las discusiones entre ella y mi padre porque yo era la tranquila. 16 cuando comencé a leer en voz alta los documentos de préstamo porque los adultos en mi casa preferían el optimismo a los detalles. 21 cuando me dijeron que posponer mis planes por un año para estabilizar a la familia era noble. 28 cuando me di cuenta de que nunca habría una emergencia final, solo un elenco rotativo de desastres unidos por el derecho. ¿La doctora Mercer no me dijo que perdonara? Me dijo que documentara mi realidad para no dejar que otras personas me narraran fuera de ella. Así que lo hice. Escribí los incidentes antiguos que había minimizado durante años. El fondo de posgrado desviado en silencio. Las oportunidades de becas saboteadas. Los deberes de cuidado temporal que se convirtieron en gestión de proyectos no remunerada para cada crisis que mis padres fabricaron. La forma en que mi hermana aprendió que las lágrimas podían atraer dinero y trabajo hacia ella más rápido que la honestidad. Una vez que estuvo por escrito, el patrón dejó de parecer caos familiar y comenzó a parecer extracción sistemática. Luego vino la confrontación en la casa vieja. Mi padre pidió reunirse. Dijo que quería una conversación de adultos sin gritos. En contra de mi mejor juicio, fui, pero no fui sola en el sentido emocional. Llevé fechas, capturas de pantalla y una mente finalmente anclada a los hechos. La casa parecía medio empacada y embrujada. Sillas de diseño envueltas en mantas de mudanza. Arte faltante de las paredes. Grietas en el revestimiento de la entrada que aparentemente habían sido menores 2 semanas antes, ahora imposibles de ignorar. Mi madre estaba en la mesa del comedor antes de que yo entrara, tan compuesta como una acusada que todavía cree que el encanto podría funcionar con el jurado. Mi hermana también estaba allí, con los ojos rojos y furiosa. Así que mucho para una charla privada. Durante los primeros 10 minutos, intentaron el revisionismo. Mi madre dijo que el mensaje de voz había sido enviado con ira y no se pretendía literalmente. Mi padre dijo que todos habían estado bajo presión. Mi hermana afirmó que nadie usó mal mi nombre, solo asumieron continuidad. Luego puse marcas de tiempo impresas en la mesa una por una. Aviso de revocación, correspondencia de títulos, correo electrónico del contador, consulta del enlace de atención, borrador del evento. Los comentarios públicos de mi madre transmitidos por un miembro de la junta. La sala cambió. Los hechos hacen eso. Quitan toda la cálida ambigüedad en la que la gente manipuladora se esconde y la despojan de sus partes. Ahí es cuando sus verdaderos yo finalmente salieron a la superficie. Mi madre golpeó la mesa con la mano y dijo: siempre disfruté haciéndolos sentir pequeños porque era la única que entendía cómo funcionan los sistemas. Mi padre espetó que nada de esto habría sucedido si simplemente hubiera ayudado a la familia en lugar de actuar con superioridad. Mi hermana soltó la verdad por accidente. Siempre actúas como si el dinero fuera tuyo. La miré y dije: no el dinero, las consecuencias. Nadie respondió porque ese era el centro de todo. Querían acceso sin rendición de cuentas, imagen sin solvencia, dependencia sin gratitud. Y entonces, enterrado dentro de un monólogo alimentado por la rabia, mi madre reveló lo más feo que me había dicho jamás. Admitió que esperaban que yo pusiera en espera la compra de mi propio condominio ese año porque alguien responsable tenía que actuar como adulto, no preguntar. ¿Esperaban? Habló de mi vida como si fuera inventario familiar. Algo para ser reasignado.
Una habitación se quedó muy quieta dentro de mí. Luego, no rota, quieta. El tipo de quietud que llega cuando la última excusa muere. Les dije que había terminado. No por una semana. No hasta que se calmaran. Terminada. No restauraría el acceso. No adjuntaría mi nombre a ninguna transacción. No intervendría con el Consejo de Caridad, los residentes de atención, el corredor o el contador. Si querían explicar sus propias tergiversaciones, finalmente podrían escucharse a sí mismos hacerlo. Mi padre llamó a eso cruel. Mi madre dijo que estaba abandonando la sangre. Mi hermana susurró que me arrepentiría cuando la abuela sufriera. Les dije que la persona que puso en peligro a la abuela era la que la usó como prueba social para una mudanza que no podían pagar. Luego me levanté y me fui mientras todavía estaban gritando. Las secuelas tardaron 6 semanas y fueron más feas de lo que incluso yo esperaba. La venta de la propiedad antigua no solo tropezó. Colapsó después de que el comprador exigió revelaciones más profundas y un crédito de reparación que mis padres no pudieron absorber. La casa adosada junto al lago se perdió en unos días, vendida a otro comprador con papeleo más limpio y liquidez real. Los residentes de atención privada retiraron la reserva después de que representaciones financieras inconsistentes activaron una revisión interna. A mi madre se le pidió que se retirara discretamente del Comité de Apoyo a Personas Mayores de la organización benéfica, pendiente de clarificación de preocupaciones recientes, lo que en lenguaje social pulido significa que la sala ya no confía en ella acerca de su dinero o imagen. El estilo de vida ya frágil de mi hermana se agrietó a continuación. La línea de emergencia conjunta que ella había agotado se volvió imposible de ocultar una vez que nadie más estaba tapando agujeros por ella, y el novio al que había estado impresionando con lujo curado aparentemente tenía opiniones firmes sobre la honestidad. Una vez que entraron en juego los avisos de cobro, mi padre, que había pasado años flotando por encima de las consecuencias con dignidad cansada, terminó aceptando un trabajo de consultoría que solía despreciar solo para evitar que la deuda se acumulara. Y mi abuela, esa era la única cosa que me negué a dejar que manipularan. No irrumpí y rescaté a toda la familia. Hice algo mucho más controlado a través de un canal documentado separado y solo después de confirmar que hacerlo no me arraigaría de nuevo en su circo financiero. Ayudé a asegurar una colocación modesta y reputada para ella a través de un contacto de trabajadora social no conectado a los planes de vanidad de mis padres. Sin folleto de lujo, sin historia de cena de donantes, solo atención segura, números honestos y personas que entendían que la dignidad no requiere encimeras de mármol y lenguaje de corte de cinta. Cuando mi madre se enteró, me llamó chillando que la había humillado al degradar el futuro de la abuela. Esa palabra me lo dijo todo lo que necesitaba saber. Para ella, el cuidado siempre había sido imagen primero, necesidades humanas en segundo lugar. Lo que cambió en mí no fue que me volví dura. Fue que me volví no disponible para la distorsión. Dejé de leer cada mensaje. Encaminé toda comunicación legal o financiera a una carpeta y respondí solo cuando fue necesario por escrito, sin aberturas emocionales. Le dije a los parientes extendidos una versión corta de la verdad antes de que mi madre pudiera terminar de pintarme como inestable. Algunos me creyeron de inmediato porque, resulta, la gente se había dado cuenta de más de lo que yo pensaba. Otros no. Estuvo bien. Una de las libertades extrañas de finalmente salir de un rol familiar es darte cuenta de que no tienes que ganar a todas las audiencias. Solo tienes que dejar de ofrecerte como el escenario. Aproximadamente un mes después, Graham Pique me contactó de nuevo, no para amenazar, no para negociar la restauración, sino para preguntar si firmaría una declaración que aclarara la cronología de mi retirada de todas las transacciones relacionadas con la familia, no para el beneficio de mis padres, sino para la contención. La junta, la instalación de atención y un prestamista querían la secuencia documentada. Firmé una declaración precisa que solo hacía una cosa. Separó mi nombre de su conducta. Sin adornos, sin monólogo de venganza, solo un registro limpio. Eso fue más devastador de lo que cualquier grito podría haber sido. Porque una vez que los hechos se fijaron, no pudieron seguir difamándome como la causa del daño que ellos mismos habían orquestado. Luego vino la última reunión, la que podría haber convertido esto en una historia de reconciliación suave y reciclada si yo fuera una mujer diferente. Mi madre pidió verme en persona, no en un café con luz solar y música melancólica, sino en la oficina de su abogado,
porque para entonces incluso ella entendía que todo lo importante entre nosotras ahora requería testigos. Casi no fui, pero quería escuchar una vez si ella era capaz de decir una cosa verdadera sin envolverla en autocompasión. Parecía más pequeña de lo que recordaba, pero no humillada de la hermosa manera curativa que la gente romantiza. Más pequeña en la forma práctica en que las consecuencias reducen a las personas que pensaban que estaban exentas. No se disculpó primero. Comenzó con las dificultades. Lo estresados que habían estado, lo avergonzados que estaban, cuánto se había perdido. La dejé hablar hasta que se quedó sin arreglos y no tuvo más remedio que enfrentar lo obvio. Luego dije, me dijiste que no te contactara de nuevo. Respeté eso. Seguiste usando lo que construí después de echarme. Por eso todo se rompió. Ella intentó llorar entonces. Lágrimas reales, quizás, pero las lágrimas no son verdad. Solo son clima. Mi padre miró fijamente la mesa. Mi hermana no estaba allí. Aparentemente, incluso ella sabía que la actuación no se mantendría. Finalmente, mi madre hizo la pregunta que debería haber hecho años antes, aunque no por razones nobles. Preguntó, ¿hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Y ahí estaba, la apertura de fantasía que toda familia tóxica espera que todavía esté disponible después de haber quemado todos los demás puentes. La frase mágica donde la hija útil proporciona un mapa de regreso a la normalidad. La miré por un largo momento y me di cuenta de que la respuesta era no. No porque sea cruel, sino porque algunas estructuras deben permanecer derrumbadas. No reconstruyes una casa sobre un socavón solo porque las personas que ignoraron las señales de advertencia finalmente se asustaron. Así que le dije la verdad que más odiaban, no pueden arreglar esto conmigo. Solo pueden vivir con lo que hicieron sin convertirme de nuevo en el equipo de reparación. Mi madre se estremeció como si la hubiera golpeado. Mi padre finalmente habló y preguntó si esto significaba que los estaba cortando para siempre. Dije, no. Ustedes lo hicieron primero. Solo me niego a arrastrarme de nuevo a la abertura. Luego me levanté, recogí mi abrigo y salí de la oficina mientras mi madre gritaba mi nombre con la voz que usaba cuando esperaba que la historia se revirtiera para su comodidad. No lo hizo. La actualización final para cualquiera que se pregunte si alguna vez pagaron el precio es esta. Mi madre perdió su puesto en el comité y la mayor parte del capital social que había construido en torno a la generosidad performativa. Mi padre vendió la casa vieja meses después por menos de lo que se habían jactado después de reparaciones que ya no podía fingir que eran cosméticas. Mi hermana se mudó rápidamente y desapareció de los círculos en los que solía fanfarronear. La narrativa familiar de que yo era inestable, amargada, vengativa nunca se recuperó del todo una vez que la gente se dio cuenta de que yo había sido la infraestructura silenciosa detrás de su respetabilidad todo el tiempo. Resulta que el pánico se produce cuando la persona que realiza el trabajo invisible finalmente se vuelve visible solo el tiempo suficiente para irse. En cuanto a mí, compré mi condominio ese otoño, el que una vez esperaron que pospusiera porque el desorden de otra persona importaba más que mi futuro. Firmé sola sin chat grupal, sin bendición familiar, sin llamada telefónica dramática, solo un bolígrafo limpio, un título limpio y el tipo de silencio que se siente ganado en lugar de castigador. Algunas personas piensan que la venganza tiene que parecer gritos, ruina pública o una línea perfecta pronunciada bajo candelabros. A veces parece documentación, límites y la negativa a mantener calientes a tus enemigos solo porque comparten tu apellido. A veces, la venganza más profunda es dejar que las personas experimenten el peso total de una vida que construyeron sobre tu lealtad impaga.